Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez en esta serie de preguntas y respuestas que hemos tenido una abrumadora asistencia y esto nos da a entender que hay un interés tremendo por todo lo relacionado con las profecías bíblicas. Bueno, hemos estado analizando de una forma bastante clara y bastante detallada los 6 sellos que cubren completamente toda la tribulación. Esto es muy importante para todos ustedes, los que conocen y están adentrándose cada vez más en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que no se encuentra cronológicamente ordenado. El Apocalipsis es un libro donde Juan tiene 2 visiones diferentes del mismo el escenario que él está describiendo y revelándonos, pero que sin embargo muchas veces repite. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 los vuelve a repetir en el capítulo 14. Después vemos nosotros que cuando está hablando de la gran ramera, habla después en el 17, cuando antes en el capítulo 13 ya el anticristo subió al poder, y es al revés, porque está claro que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, primero va a ser el sistema religioso de la gran ramera, y los últimos 3 años y medio, como claramente la Biblia lo dice 5 veces, de 1260 días o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, son los últimos 3 años y medio que al anticristo, Apocalipsis capítulo 13, se le dio para poder gobernar. Entonces, esto es importante cuando comenzamos ya a ordenar las piezas del rompecabezas. Nos es mucho más fácil estudiar y conocer y explicar sobre todas las cosas el libro del Apocalipsis. Entonces, hace algún tiempo tratábamos nosotros de acomodar los 21 juicios que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de una forma cronológica. Y recuerdo yo que muchas veces no nos cabía, o sea, queríamos acomodar las primeras 7 trompetas y después poner las 7 trompetas, las 7 sellos, perdón, las 7 trompetas y después las 7 copas. Y como que no acomodaba y fue un revoltijo ahí tremendo que a través de la escatología casi todos lo hicimos. Pero cada vez estamos aprendiendo más y recordamos esa frase de la Biblia: lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y sobre todas las cosas, cuando nos acercamos al mundo de las profecías o de la escatología, mientras más cerca nos encontramos de la culminación de la historia y del plan de la salvación de Dios, más luz vamos a tener, más comprensión. Y Dios va a ir acomodando, porque finalmente Dios es el que nos da el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, si algún conocimiento tenemos acerca de algo en la Biblia, es porque el Espíritu Santo nos lo reveló. Y esto que estoy haciendo como una introducción, lo vemos en Daniel capítulo 12. Ahí hace 2600 años que el ángel le dijo a Daniel: Daniel, te voy a revelar ciertas cosas que ni tú siquiera vas a comprender. Tú simplemente escríbelas, porque están selladas hasta que pasen aproximadamente 2600 años, que es la época en la que nosotros nos encontramos, para que podamos nosotros comprender lo que por muchos siglos el Espíritu Santo no le quitó la llave, el candado a lo que Dios tenía escondido. Y ahora somos la generación privilegiada, porque somos nosotros a quienes toda esta luz, el Espíritu Santo, nos está revelando. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos comprendiendo. No se podía comprender nada en el siglo XX hasta 1948, cuando los judíos regresan. Antes del 48, nadie se atrevía, ningún profesor de la Biblia en escatología se atrevía a decir que estábamos en la última generación o que nos encontrábamos en los últimos días. Ya no en los tiempos, porque los últimos tiempos son a partir del apóstol Juan o de la iglesia primitiva a nuestros días. Pero viene el 48, cuando Israel regresa y recobra su identificación nacional, y a partir de ese momento pues ya
comenzamos a poner las piezas del rompecabezas porque Israel era necesario que regresara a su tierra para que pudiéramos comprender verdaderamente que estamos nosotros viviendo los últimos días de la historia del ser humano. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces los 6 sellos cubren los 7 años del Apocalipsis y sobre todo los 7 años de la tribulación o las 70 semanas de Daniel. Como lo sabemos, acordémonos que el 6º sello es la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona el día de Jehová, el día del Señor, o el tiempo de angustia para Jacob, como en Jeremías capítulo 28, todas estas frases en el Antiguo Testamento están relacionadas con los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de el día de Jehová, se refiere ya al final de la tribulación, cuando Dios comienza a vertir sus juicios, y es el juicio de las trompetas y de las copas que casi van empalmados, porque las trompetas, el 7º sello va empalmado con las 7 trompetas. La primera trompeta viene inmediatamente empalmada con el 7º sello. Entonces, esto cubre totalmente el Apocalipsis, el libro de las 7 sellos y las 7 trompetas. Y una vez que hemos examinado las primeras 5 trompetas, vamos a continuación a analizar la 6ª trompeta, que es de mucho interés, donde ya el juicio no es ecológico, ya es contra los seres humanos. Las primeras 5 trompetas, recordamos, la primera trompeta fue contra la tierra, la tercera parte de la tierra, ¿verdad?, se echó a perder, después la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron, y entramos a esta 5ª trompeta, donde ya estos primeros juicios de las 4 trompetas ya no son ecológicos ni con el sol ni con la tierra. Ahora el Espíritu Santo se enfoca directamente con los seres humanos, y lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar es asombroso, tremendo, es horripilante para los habitantes que van a estar viviendo en esta época en el planeta Tierra. Dice así el capítulo 9 del Apocalipsis: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En primer lugar, cuando nosotros vemos la palabra estrella, el 90% de las veces en la Biblia se refiere a los ángeles. Y así lo tenemos en el libro de los jueces, lo tenemos en el libro de Daniel, lo tenemos casi en todo el Antiguo Testamento, en Job capítulo 38, cuando las estrellas, dice la Biblia, estaban alrededor de Dios alabándolo por la creación, que se refiere a los ángeles. Entonces aquí pues desde luego, ¿verdad?, no es literal, no es una estrella. Es imposible también, y va contra toda lógica, cuando habla la Biblia que una estrella cae del cielo y se le da una llave. Entonces esto es un ángel, y los ángeles son los que forman parte de una forma vital en todo el libro del Apocalipsis. A ellos Dios les encarga que ellos vayan y ellos lleven a cabo sus juicios y aparezcan, detengan el aire, aparezcan con el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es un ángel que cae del cielo a la tierra. Juan vio inmediatamente que este ángel tenía una llave, y esta llave era de un lugar que la Biblia le llama el pozo del abismo. Y aquí podemos profundizar muchísimo y extendernos un poquito más también, porque esto es algo asombroso. La palabra abismo, desde la palabra hebrea hasta la palabra griega, comienza desde el versículo 2 del libro del Génesis, capítulo 1 del Génesis, versículo 2. Dios hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, y la tierra se convirtió, se volvió en un estado caótico de desolación.
estaba completamente despoblada, las tinieblas cubrían la tierra, el agua cubría la tierra y el abismo se encontraba ahí en medio de la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando ya nos trasladamos nosotros al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hasta el Nuevo Testamento se nos revela que el abismo es una prisión. Está en el centro de la tierra y ahí se encuentra todavía ahorita en el siglo XXI en que nos encontramos. Ahí está todavía el abismo, porque el abismo es la prisión de los demonios y algunos ángeles caídos. Vamos a ver que hay un ángel caído que está como jefe de esta prisión, pero es la habitación o la prisión temporal, se podría llamar así de esta manera, valga la redundancia, de los demonios. Muy bien. Si la palabra abismo en el versículo 2 del Génesis 1 aparece, ¿qué significa esto? Porque en Génesis 2 dice la Biblia que Dios todo lo que hizo fue bueno. Entonces, ¿cómo podía haber aparecido la tierra con un lugar o con una prisión donde ya nos damos cuenta que antes de que nosotros existiéramos, antes de que el ser humano fuera creado, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó? La Biblia es muy clara que los ángeles fueron creados antes que nosotros. Dice en Hebreos 11, versículos 2 y 3, que las cosas que no se ven son más reales que las que se ven. O sea que el mundo invisible es mucho más real que lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir o palpar. Esto es asombroso, porque lo que Dios nos está diciendo es que el mundo espiritual que ante nosotros continúa permaneciendo de una forma invisible, no lo podemos todavía discernir, es mucho más real que nosotros. Y las criaturas que Él creó, como los ángeles, los caídos y los que permanecen con Dios, de los demonios, vamos a ver ahorita de dónde salían los demonios, etcétera, etcétera. Todas estas criaturas y todos estos seres divinos tienen acceso a nuestro mundo visible, físico, terrenal. Los ángeles pueden entrar al planeta Tierra y cambiar su cuerpo, o sea, transformarse de lo invisible a lo visible. En otras palabras, se pueden materializar, que fue lo que Cristo hizo cuando atravesó la casa y se les apareció a los discípulos. Nos acordamos que de repente Cristo atraviesa la pared y le dice a Tomás: acércate y pon tus manos en mis manos y toca con tu mano mi costado. Y Cristo tenía un cuerpo que pudo atravesar la materia molecular, física, terrenal, y al mismo tiempo se pudo materializar. Y cuando Tomás tocó las manos de Cristo, estaba tocando algo completamente material, visible y terrenal. Así que esta es la composición de los cuerpos de los ángeles. Entonces, la pregunta que nos atañe es la siguiente: ¿cómo pudo Dios haber creado todo bueno y haber dejado que el abismo permaneciera dentro de la tierra? Bueno, tenemos que leer bien la Biblia, porque recordemos que dice la Biblia que todo lo que Dios creó, o sea, del versículo 3 en adelante, cuando Dios dice sea la luz, ahí comienza la volver a crear otra vez todo lo que el planeta Tierra perdió con la caída satánica de Lucifer y los ángeles, que lo explica Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 y también Ezequiel capítulo 31. Todo el capítulo en 31 de Ezequiel, los invito a que lo lean. Ahí habla claramente de qué forma Satanás, Lucifer, en la forma del asirio, así se le denomina, estaba en el Edén antes que Adán y que Eva. Muy bien. Entonces todo lo que Dios creó es bueno, pero esto que ya estaba, ¿verdad? Pues Dios no lo creó, ya formaba parte de la antigua creación. Satanás ya estaba en el huerto del Edén y tampoco Dios lo creó cuando creó a Adán y Eva. Él formaba parte de la antigua creación. Entonces, antes de esta creación, el pecado, es lo que quiero decir, el pecado ya existía. Porque finalmente, ¿qué es el pecado? El pecado es la rebelión contra los mandamientos de Dios que causa separación de la criatura de su creador. Cuando Lucifer, Isaías 14, del 12 al 14,
se rebela contra Dios, en ese momento se separa de Dios, en ese momento Lucifer cae en el pecado y la comunión con Dios ya no es igual y es arrojado a la tierra donde él comienza, ¿verdad?, a levantar este mundo y donde la rebelión final fue en el universo que nos rodea actualmente y esta es la razón por la cual él fue condenado. Entonces vemos nosotros que el pecado ya existía. Ahora el pecado entró al mundo de Romanos 5:12 por un hombre. O sea, él introdujo el virus cuando ya Dios había creado todo bueno y cuando Adán y Eva pecan, son sacados del huerto porque un hombre imperfecto no podía vivir en un ambiente perfecto, que es el huerto del Edén. Entonces el huerto del Edén, pues ya no sabemos, desapareció o tal vez está en el cielo, etcétera, etcétera, pero ya no vamos a especular en eso. Muy bien, entonces el abismo en el Nuevo Testamento se nos revela que es la prisión de los demonios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, el capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de Lucas, se nos narra el caso de un endemoniado gadareno que tenía aproximadamente 6,000 demonios. Y cuando hablamos de demonios, tenemos que diferenciarlos de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos, ¿verdad?, son la palabra ángel, malak y angelus, en el hebreo y en el griego, significa mensajeros. Los ángeles simplemente son los mensajeros de Dios. Los serafines no se ocupan para poder dar mensajes de Dios, es otro rango de criaturas espirituales, y los serafines no se ve en ninguna parte de la Biblia que hayan bajado a la tierra. Ellos se encuentran, dice Isaías 6, arriba del trono de Dios, diciendo todos los días, exaltando la santidad del Creador. Entonces los ángeles caídos no pueden entrar a los cuerpos humanos como los demonios. Y la palabra demonio, daimón, significa seres inteligentes. Entonces tenemos que diferenciar entre los ángeles caídos y los demonios, porque muchas veces muchas personas han asociado a estas dos criaturas cuando encontramos en la Biblia bastantes características que de ninguna manera los hacen ser semejantes. Este señor endemoniado tenía 6,000 demonios. ¿Cómo lo sabemos? Porque una legión estaba formada en Roma por 6,000 soldados. Y cuando el demonio le dice a Cristo, me llamo legión, estaba implicando que había 6,000 demonios dentro de esta persona, en sus oídos, en sus cuerdas vocales, en sus nervios ópticos, en las neuronas del cerebro, en la nariz, en los pulmones. Los demonios pueden entrar en los órganos sexuales, en los músculos, en fin, pueden ocupar completamente nuestro cuerpo y controlarlo desde la parte del cerebro. Porque aquí en el cerebro, ¿verdad?, en las neuronas es donde se maneja, la parte izquierda del cerebro maneja la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, estos demonios, dice Jesucristo, que cuando Él los iba a expulsar, le contestaron en el versículo 31, le rogaron que no los mandara ir al abismo. O sea, ahí ya se nos descubre completamente el misterio. El abismo es la prisión de los demonios. Y por eso sabemos en el capítulo 9 del Apocalipsis que estamos estudiando, que estos demonios van a ser, regresamos al Apocalipsis, a ser sacados completamente del abismo. Nos podemos imaginar los millones de demonios, si simplemente un ser humano tenía 6,000, los millones de demonios que van a salir del abismo y van a salir, dice la Biblia en el versículo 2, Apocalipsis 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, salen estas criaturas del centro de la tierra hacia la superficie. Tal vez van a salir por un volcán, porque parece que los volcanes son los que tienen su origen en el abismo o en el infierno. De ahí tal vez la lava y todas las llamas que surgen, que es muy posible, ¿verdad? Yo siempre he creído que los volcanes son las puertas del infierno,
en fin, ¿verdad? Van a salir hacia la superficie de la tierra y van a salir de una forma tan espantosa, ¿verdad? Que van a salir de color negro, es lo único que podemos saber, porque dice la Biblia que se va a oscurecer completamente toda la luz del sol y toda la luz de la luna. Y el versículo 3 se nos dice o se nos revela que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Notemos que continuamente en el Apocalipsis encontramos la soberanía de Dios. Y se les dio, o sea, no están actuando independientemente, nadie en el universo. Cuando lleguemos al capítulo 13 del Apocalipsis, vemos que al anticristo se le dio poder para actuar 3 años y medio. Al falso profeta se le dio poder y se le dio, y vemos el control detrás del universo, controlado por un Dios soberano, que Él está al control de todas las cosas. Y ahí es donde nosotros encontramos la paz, de saber que nada nos puede afectar, que todas las cosas, por más horribles que parezcan a nuestro alrededor, contribuyen para nuestro bien. Y cuando Dios juzga al mundo, Dios tiene el poder de guardarnos, como dice el Salmo 91, seremos guardados bajo las plumas del Altísimo, bajo sus alas nos cubrirá, seremos librados de la peste, de los virus y de las maldiciones que puedan caer sobre la tierra, y del lazo del cazador también nos librará, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Acordémonos que dice Pedro en su segunda carta, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando un cristiano deja de creer, cuando un cristiano es presa del temor, del miedo, y comienza a alejarse del contacto con la Biblia y de Dios, Dios ya no tiene, pierde la energía divina del Espíritu Santo que nos capacita para poder enfrentar lo que nos está rodeando. Por eso es tan importante que siempre se recuerde en la Biblia que velemos y que oremos continuamente, velar y orar para que no caigamos en las trampas que están a nuestro alrededor y en las tentaciones que todos los días está el diablo lanzando sobre nuestra vida. Muy bien. La pregunta interesante aquí es ¿por qué langostas? ¿Y por qué estos demonios salen del abismo en forma de langostas? Y es interesante porque dice el versículo 4, veamos por qué, se nos va adentrando más y más, que entonces se les manda a estos demonios en forma de langostas que no dañen la hierba. O sea, ellos tenían órdenes de Dios, esto no toquen, esto sí, esto no, esto sí. Que no dañaran, no se metan con la hierba, no se metan con ningún árbol. Solamente se les da permiso que ataquen a los hombres y que los que tengan el sello de Dios no se acerquen a ellos, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. A esas personas, estos demonios podían atacar. Y así ha sido antes del Apocalipsis. Estamos cubiertos por la protección y por la sangre de Jesucristo. Los demonios saben cuando una persona tiene al Espíritu Santo. Los demonios saben quién es cristiano y quién no es cristiano, quiénes son profesantes y quiénes no son profesantes. Así que no tratemos de engañar a Dios, o somos o no somos. Si somos, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar hasta el final y vamos a llegar a la meta, porque Él dijo en Filipenses 1:6, el Espíritu Santo iluminó a Pablo para que dijera: lo que Dios comenzó lo va a terminar hasta el tiempo que Él regrese. Ahora vamos a contestar por qué langostas. Qué interesante está esto. Muy bien. Entonces les fue dado a los demonios no que mataran, ¿verdad?, sino que atormentaran 5 meses a los seres humanos. Imaginémonos esto. Es la primera vez en el Apocalipsis donde se menciona un tiempo cronológico donde estas criaturas tienen el poder de actuar atormentando a los seres humanos que no están sellados por Dios. En este caso está hablando de los 144,000 judíos que fueron sellados en el capítulo 7, ya lo vimos también, sino que los atormentaran, y el tormento es como un tormento de alacrán o de escorpión.
cuando hiere al hombre. Hace algunos años vivíamos nosotros en Acapulco. Y yo recuerdo que cuando llegamos a Acapulco, pues yo llegué como misionero. Estaba yo con la Iglesia Presbiteriana de México, me mandaron para que pudiera hacer una investigación y después me fui a la sierra, 3 años con los indígenas entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero. Y no se imaginan el alacranero que todos los días estábamos enfrentando. Vivíamos en un mungalito, pues casi no teníamos de comer, comíamos lo que cortábamos. Y abría yo el cajón de cualquier parte y salían alacranes. Abría la llave del agua y salían alacranes. Y estábamos durmiendo en el suelo, en petates, en pisos de adobe. Entonces, ¿cómo era posible, verdad, que estos alacranes no nos picaran? Jamás nos picaron los alacranes. Esto es algo que quiero comentarles a ustedes. Ahora bien, ¿qué aprendí de los alacranes? Bueno, los indígenas nos enseñaron que los alacranes tienen aquí en la pancita unos pelitos. Y los indígenas y mucha gente del campo, cuando va corriendo el alacrán, lo agarran, el alacrán tiene así el aguijón, y entonces en lugar de agarrarlo así, lo agarran de lado así. Lo puedes agarrar así y no te puede picar. Y le quitan los pelitos, y es en los pelitos donde se encuentra el poder para que bajen la cola. O sea, los alacranes que teníamos alrededor, los indígenas nos lo habían soltado para probarnos a los misioneros, pero eran alacranes que ellos ya les habían quitado los pelitos y solamente, ¿verdad? Pues se divertían asustándonos, pero por eso no nos picaron. Yo creí que era un milagro de Dios, ¿no? Pero fue algo maravilloso poder descubrir este secreto. Pero además me enseñaron también que cuál es el efecto cuando te pica un alacrán. Muy bien. Cuando un alacrán te pica, hay los güeros y los negros. Y los más peligrosos son los güeros, los chiquitos, no los grandotes, ni los escorpiones que son más grandes, que casi en México. En Durango, sí, al norte de México, en Durango hay bastantes alacranes grandísimos y allá hay escorpiones. Los alacranes, cuando te pican, el primer síntoma es que te comienza como a dar un cosquilleo en la mano izquierda, así como un hormigueo, y se te comienza a cerrar la garganta. Esto es interesante porque se parece al coronavirus, ¿verdad? Entonces se te comienza a cerrar la garganta y te ves impedido a respirar. Y hay muchos remedios para el alacrán. Es muy raro que pueda un alacrán, a menos que sea de Durango o alguna época o de algún tipo más del desierto más venenoso, que pueda realmente matar a un ser humano. Porque otra cosa que me dijeron, cuando comienza a acercarte, a cerrarte la garganta, a un misionero que iba con nosotros, presbiteriano, de la iglesia presbiteriana, le picó el alacrán, ya viejito, que fue mi tutor durante 3 años, y me acuerdo que le entró el pánico, y nos dijeron los indígenas, si tú te asustas, los indígenas sin saber ni conocer la mente humana, una persona que se asusta, actúa el sistema nervioso para que el veneno se acelere y te mate más rápido. Entonces, el secreto era, tranquilo, me picó el alacrán, ¿verdad? No me va a pasar nada. Si mantienes esta actitud de serenidad, no puede efectuarse el veneno del alacrán. Entonces, parece que hay una gran similaridad con el coronavirus, ¿verdad? Porque el coronavirus, pues, es una esporia que está flotando en el aire y no se llama en el aire coronavirus. Discúlpenme, señores, ustedes que han dicho que el coronavirus anda por todos lados. En el aire es una espora con una RNA que significa que tiene una composición molecular para que pueda tener como el ADN un código genético, pero no se convierte en coronavirus hasta que entra esa espora que no tiene vida, entra a la nariz o entra a la boca y entonces comienza a reproducirse en las células y ahí es cuando comienza la invasión. Ahora bien, para no salirme muy rápido del tema, pero esto es importante, cuando una persona te dicen dio positivo con el COVID-19, no significa que estás enfermo, significa que estás contagiado. Y hay una gran diferencia entre tener contagio y estar enfermo. Te enfermas hasta que te bajan los pulmones y comienza el problema
ya a increparse por falta de asistencia atenua, pero cuando te dan como positivo, tómate un Tylenol, ibuprofeno, antigripales, estate tranquilo, enciérrate ahí 2-3 días en tu casa y no pasa mayores. Pero cuando entra el temor y entra el miedo, se acelera de una forma misteriosa la reproducción de este virus y mata mucho más rápidamente a las personas. Pero no vamos a seguir ya con el coronavirus porque no se trata de eso ahorita, pero fue una cosa interesante porque los seres humanos en la quinta trompeta van a ser atormentados y van a sentir que se ahogan, van a sentir que se están asfixiando, pero no se van a asfixiar. Qué horrible va a ser eso, qué tremendo va a ser eso. Me ahogo, no, pero no se van a ahogar. O sea, esa sensación de que te estás ahogando es horrible, porque muchas veces la hemos experimentado con otras enfermedades. Y la clave en el versículo 5 de por qué son langostas, dice entonces que les fue dado que las mataran. Y es interesante porque dice en el versículo 5 que les fue dado que los atormentaran 5 meses. Y cuando examinamos las vidas de las langostas, descubrimos que duran 5 meses. Pero algo que es tremendo es que las langostas no tienen capitán, no tienen como las hormigas. Dice el libro de Proverbios, hablándole a los holgazanes y a los flojos que no quieren trabajar: mira la hormiguita, tú flojo que no junta ni amontona, y en el verano amontona su comida, y nadie les da órdenes. O sea, las hormiguitas, ¿quién puso en ese cerebro minúsculo las órdenes de por qué iban a ir por un granito de piedrita, dónde lo iban a poner? Cada una sabe dónde poner el de esa, y nadie les dijo cómo los pusieran. No tienen capitán, dice Salomón de las hormigas. Esto a mí me asombró cuando yo lo leí, porque dije, esto es solamente obra de Dios. Traen un chip, todas las hormiguitas traen un chip en su código genético, donde ya traen instrucciones como si fueran robotitas para saber exactamente qué van a hacer. No necesitan capitán, y así Dios las diseñó para que aprendiéramos, que no necesitamos que nos digan, haz esto, haz aquello, o pórtate bien. Tiene que nacer de nosotros el poder hacer las cosas para que Dios lo pueda ver, que nos nace hacer la obra de Dios sin que nadie nos tenga que estar diciendo, haz esto o haz aquello. En fin, entonces las langostas van a durar 5 meses, que va a ser el tiempo del tormento de los hombres. Y había otra pregunta muy importante. Sí, la pregunta es, ¿qué clase de seres son los descritos en esta trompeta? Correcto, muy buena pregunta también. ¿Qué clases de seres? Vamos a ver ahora qué forma adquieren estos demonios, y esto nos va a dar otra revelación tremenda con la tecnología del mundo moderno, porque dice en el versículo 6 que los hombres van a buscar morir y no van a poder, la muerte huirá de ellos. Y el versículo 7 de Apocalipsis 9 nos dice el aspecto de las langostas. Pongamos atención. Eran semejantes a caballos preparados para la guerra. O sea, que traían una fuerza impresionante como un caballo. Dice en el libro de Job, cuando Dios le revela a Job las características de los corceles, que el caballo no tiene miedo. O sea, el caballo tiene un jinete arriba y se enfrenta, acuérdense, ejército contra ejército, como antiguamente peleaban, y los caballos no comienzan a frenarse, no se enfrentan y chocan unos con otros, porque así los diseñó Dios. Son animales diseñados especialmente para la guerra. Entonces, estas langostas o estos demonios se les compara con caballos porque no tienen temor ninguno. Van contra el que se van y sabemos que nada los va a detener. En segundo lugar, dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. Esto nos habla que estas coronas, la corona implica gobierno o dominio o control. A estos demonios, recordemos, se les dio. Les voy a dar un poder venido delegado por Dios y ustedes van a hacer esto que yo les mandé porque es una autoridad que yo les he conferido, dijo Dios. Entonces, estos demonios se retratan con coronas de oro, simbolizando el poder o la autoridad divina
que se les permitió llevar a cabo. Número 3, y aquí entramos ya en materia, las caras como caras humanas. Número 1, apúntalo. 2, cabello como de mujer, también es humano, o sea, la cara y el cabello como de mujer. 3, los dientes como de leones, un animal feroz, cruel y sanguinario. 4, corazas de hierro y sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos y colas como escorpiones. ¿Qué es lo que la Biblia nos está revelando aquí? He leído algunos comentarios de este pasaje del Apocalipsis y muchos han dicho que pues son helicópteros, que son drones, etcétera, etcétera, pero la grande equivocación, lo que no se puede sostener ya, de que son drones o de que son helicópteros o de que son cosas modernas, es que nos dice en el versículo 11 que tienen un rey y que el rey de ellos es el ángel del abismo, que se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces los helicópteros, ¿verdad? Y los drones, etcétera, etcétera, no están gobernados desde el centro de la tierra, del abismo, por el ángel llamado Apolión. Entonces, estas criaturas son literales, son mezcla híbrida, humano, animal e insectos o reptiles. Y es lo que desde 1943 del siglo pasado, los nazis, el licenciado Martín, los nazis quisieron comenzar a experimentar la experimentación genética con el famoso Mengele, ¿verdad? Que fue el doctor que después se agarraron en Brasil y que abrió a las mujeres embarazadas para, son cosas horribles que hasta da pena describirlas, y querían cambiar la raza para hacerla pura y que nada más gobernar el mundo la raza aria, eliminar a los negritos, a los gitanos, a los judíos, etcétera, etcétera. Y hasta 1954, cuando ya se descubre el ADN por los doctores Crick y Watson, con el hélice del ADN, ya ahora el genoma humano ha comenzado a ser manipulado en laboratorios clandestinos. Y ya podemos darnos cuenta y descubrir que ya se están llevando mezclas entre seres humanos, ADN de seres humanos, con ADN de arañas, seres humanos con animales, con insectos, en la experimentación de crear y poder llevar a adjudicarle al ser humano lo que muchos animales tienen, como el murciélago, que tiene un radar impresionante, que lo pudiéramos tener nosotros, o como la tela que la araña puede fabricar, que pudiéramos nosotros convertirnos en hombres araña, y tonterías de esas. Pero esto es precisamente a donde el mundo ha llegado, y es donde la Biblia hace 2000 años se adelantó. Pues nunca mejor dicho, un panorama apocalíptico. Completamente. Entonces, para despedirnos de nuestro auditorio, porque sin lugar a dudas nos estamos acercando a este tiempo, ¿qué recomendaría, doctor Alducin? Dice en 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Velad y orad, seamos sobrios y vivamos hoy más que nunca, acerquémonos a la Biblia. Porque la Biblia es nuestro contacto, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia tiene poder espiritual, que si tú te acercas con el espíritu adecuado, ¿verdad? Con una conciencia limpia, para tener comunión con el Espíritu Santo, que es el que la hizo, estas palabras se convierten en espíritu y en vida en tu vida, nos transforman, nos guían, nos dan paz, nos dan fuerza, dirección, sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera, que es lo único que vamos a necesitar para poder enfrentarnos en esta última batalla que tal vez vamos a pelear antes de que el Señor venga por nosotros. Doctor Alducin, pues muchas gracias, y muchas gracias también a usted, que nos honra con el favor de su atención a estas emisiones de Preguntas al Aire. Esperamos contar con su atención, con su asistencia a través de este medio en una próxima entrega. Que Dios les bendiga. Buen día. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.
Vida Nueva para el Mundo se complace en llevar hasta usted un programa más de Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a resolver las interrogantes que le hemos de plantear el día de hoy, que prometen ser por demás interesantes. La primera pregunta: ¿por qué se dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, vamos a comenzar hoy a compartir algunas de las evidencias más importantes que tenemos en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Una de las preguntas más importantes que han hecho es ¿por qué se llama la Biblia la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre la Biblia y los demás libros sagrados como el Ramayana de la India, las doctrinas y convenios de los mormones, el Men Chuen de Confucio, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam, etcétera, etcétera? Entonces, dentro de esta gama de libros sagrados, ¿por qué la Biblia se le llama la palabra de Dios? Yo he tenido debates con diferentes personas que han pensado completamente de una forma adversa a la Biblia y siempre debatiendo, bueno, que acaso el Corán, el Ramayana, el libro de los Vedas, de los persas, etcétera, etcétera, que tampoco entonces se le puede considerar como libro de iluminados o de dioses también. Y esta es la razón por la cual vamos a contestar estas preguntas tan importantes para la mayor parte de nosotros. No cabe duda que existen millones o tal vez billones de volúmenes de literatura en las librerías del mundo. Sin embargo, existe un libro que sobrepasa a todos los demás volúmenes de literatura, y ya no estamos hablando simplemente de religión, sino en cuanto a su contenido, con registros arqueológicos, genéticos, químicos, físicos, antropológicos, arqueológicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y este libro que estoy mencionando es la Biblia. ¿Por qué contiene la Biblia información que la mayor parte de los libros no contienen? Porque millones de personas pues continúan buscando. Cuando tú vas a una librería es precisamente porque estás buscando alguna información, conocimiento que algún ser humano haya podido dejar o transcribir en letras para que pueda ayudarte a tu vida, ya sea filosófica, religiosa, económica, moral, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos nosotros y examinamos cuidadosamente las Sagradas Escrituras, nos encontramos que en primer lugar el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Y este es un hombre maravilloso que excede a todos los grandes genios, dirigentes, líderes, gurús que se han proclamado así como Mesías o que son dirigentes de la humanidad o que traen las respuestas para la salvación del ser humano. Venimos a Jesucristo y encontramos una persona que dice hace 2000 años: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, cuando oímos estas palabras, esta declaración tan radical del Hijo de Dios, es cuando hace algunos años, cuando yo realmente abracé el cristianismo como el propósito y el significado que mi vida iba a tener, cuando yo me adentrara en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y sentir el privilegio tan grande que Dios le da a muchos seres humanos de que nos llama a vivir en la palabra, a compartir este mensaje que es el más importante que un ser humano puede escuchar. Es cuando comencé a comparar a Jesucristo con Buda, por ejemplo. Gautama Buda dijo antes de morir: busquen la verdad. Nunca jamás dijo: yo soy la verdad. Cuando estudié el Corán y ahí en lugar de versículos se llaman sutras, los sutras de Mahoma, cuando él lo escribió en su primera parte, porque el Corán se divide en dos secciones. La primera parte es una parte pacífica, porque es cuando comenzaba el Islam a ser propagado. Y entonces Mahoma comenzó a hablar acerca
pues de la paz y que no hubiera pleitos, etcétera, etcétera, ni disensiones en las diferentes tribus. Pero cuando ya el Corán aumentó y cuando el Islam ya tuvo un resurgimiento tremendo, donde millones de seguidores comenzaron a adherirse a esta filosofía, es cuando Mahoma ya, ¿verdad? Inclusive él ni siquiera escribió el Corán, porque dicen que tuvo una revelación del cielo que le venía y que hablaba y que entraba en estado de trance mientras él escribía esto. Y la segunda parte del Corán pues ya es una versión donde encontramos ya matar a los infieles, al que no sea musulmán, ya shashita o suní, que son las dos ramas diferentes del Islam, tienen que morir. En fin, tenían que imponer a fuerza esta ideología o esta religión. Y lo más asombroso de todo es que este hombre llamado Mahoma pues tuvo relaciones con una niña de 10 años, se casó con una niña de 10 años, después se casó con una señora muchísimo mayor que él, etcétera, etcétera. Entonces cuando encontramos nosotros el origen de los libros entre comillas sagrados, podemos deducir realmente qué validez le podemos dar a estos personajes, qué validez le podemos dar a los escritos que ellos supuestamente nos heredaron para poder realmente asimilarlos, examinarlos detenidamente y formarnos un criterio donde podamos determinar si esto es válido, si no es válido, o de qué forma este libro supera a este otro libro. Y ahí es cuando ponemos en la balanza las Sagradas Escrituras, que es únicamente lo que quiero yo hacer en este momento, poner en una balanza la Biblia con todas las demás enseñanzas y demostrar claramente las evidencias científicas, médicas, proféticas, químicas, genéticas, biológicas que la Biblia tiene y que además cientos de siglos antes de que se descubriera todo lo que se ha descubierto en la biología, en la genética, en la física, en la antropología, en la arqueología, etcétera, etcétera, la Biblia se había adelantado a estos descubrimientos. Y esto nos sitúa en una posición donde tenemos que considerar con objetividad y con honestidad e integridad intelectual y moral que este libro no pudo haber sido hecho por seres humanos. Pero veamos a continuación, independientemente de las declaraciones de el personaje central que es Jesucristo, cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está hablando Jesucristo que no hay ningún otro camino, así de radical. Yo soy el camino. O sea, cualquier persona que siga a Jesús, en otras palabras, lo que él quiere decir es que te encuentras en el camino verdadero de la vida, porque todo camino tiene un fin. Hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que el ser humano ha abrazado como el camino del poder, el camino de las religiones, el camino del hedonismo, que es los placeres, el camino del sexo, su Dios es el sexo, su Dios es el dinero, en fin, el camino de hacerse rico. Entonces, hay diferentes caminos que el ser humano está siguiendo, pero Jesucristo nos está diciendo que si tú no estás siguiéndolo a Él, no importa el camino que tú estés actualmente o en el que te encuentres caminando, es un camino que no te va a llevar al destino final, que el destino final es la salvación de nuestra alma, el conocer la verdad absoluta. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, nos está diciendo que no es una verdad, no es una opinión de la verdad, nos está diciendo que Él es la única verdad absoluta que existe en el universo. Yo recuerdo hace algunos años, cuando en alguna universidad de filosofía, una facultad de filosofía, reté a los estudiantes preguntándoles, ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, que por cierto la gran mayoría fueron ateos,
Richard Dawkins, que todavía vive, inclusive Stephen Hawking, el gran astrónomo heredero de Alberto Einstein, era ateo, aunque mencionaba a Dios muchas veces de una forma irónica. Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, Sam Harris, en fin, todos estos hombres en el siglo XX, Friedrich Nietzsche, que fue realmente el que puso la base del comunismo, del darwinianismo, del hedonismo, del materialismo, todos estos hombres en el siglo XX se proclamaron ateos. Y cuando vemos nosotros los siglos pasados como Blaise Pascal, Isaac Newton, grandes científicos, físicos, matemáticos, eran cristianos. Newton escribió libros y comentarios acerca de la Biblia. Blaise Pascal tuvo debates con ateos también. Louis Pasteur. Einstein, aunque no era realmente ni se consideraba ni nunca dijo yo soy cristiano, él dijo claramente Dios no juega a los dados con el universo, dando a entender que había una causa detrás de todo lo que existía. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, nos está hablando que es algo que no está sujeto a cambio. Y esta fue la pregunta que les hice a muchos de mis estudiantes. Para ustedes, ¿qué es la verdad? Y casi nadie pudo definir qué es la verdad. Bueno, es esto, es aquello, pero vivimos en un mundo actualmente en el siglo XXI donde la mayor parte de la humanidad, estoy hablando de un 90% de la humanidad, creen que la verdad es relativa, no absoluta. O sea, tú puedes hablar ahorita con un ateo, con un agnóstico, con un escéptico, y te va a contestar, bueno, mi verdad es mi verdad y lo que tú tienes es tu verdad. Así que esto es lo que yo pienso y es lo que tú piensas, respétame porque esas son mis creencias. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque hay que respetar lo que la gente dice. Pero cuando entramos no en un debate realmente en el que nos vamos a pelear, en una argumentación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando comenzó a viajar por todas las sinagogas, en el libro de los Hechos continuamente dice, y entró y argumentaba y argumentaba y argumentaba, o sea, debatía y platicaba con los judíos, y a ver, dame tus argumentos y yo te doy mis argumentos. No nos vamos a pelear, simplemente estamos buscando todos la verdad, llegar a una conclusión objetiva y definitiva, en la absoluta, en la que podamos realmente estar convencidos de que lo que estamos creyendo y lo que hemos abrazado tiene el fundamento suficiente para sostenernos tanto ideológica como mentalmente, como filosóficamente, como moralmente también, para que podamos estar seguros de que realmente lo que creemos es inconmovible. Así que estamos hablando de un hombre que dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, está hablándonos que en Él están contenidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, ni más ni menos. Y finalmente cuando Él dice yo soy la vida, pues ya acaba con todo, ¿verdad? Porque cuando una persona dice yo soy el origen de la vida, o yo soy la razón por la cual tú estás ahorita platicando y viéndome a través de la televisión o el medio que tú estés usando, yo soy la causa por la cual tú cuando te levantas respiras y sigues viviendo, yo soy la causa por la cual tú naciste. Entonces esta persona no nos queda más que clasificarla. O es el psicópata, sociópata, paranoico, esquizofrénico, loco, lo que tú me quieras decir, más grande que la humanidad ha conocido, o Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era. Ahora muy bien, y esto es lo que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Si Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era, y las Sagradas Escrituras respaldan exactamente lo que Jesucristo dijo que Él era, pues nos quedamos ante un dilema en el cual tenemos que escoger de una forma honesta, vuelvo a repetir, si lo seguimos o lo seguimos considerando simplemente un gran maestro de moral, un gurú, uno más de los filósofos, etcétera, etcétera, o realmente Él es lo que dijo ser, el Hijo
de Dios, que bajó hace 2000 años, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para demostrar con su resurrección que verdaderamente todo lo que Él dijo acerca de su persona, acerca del cielo, acerca del ser humano, acerca del destino final del ser humano, acerca de la razón por la cual existimos, acerca de los misterios que aún no entendemos, ¿por qué no los podemos entender? Entonces verdaderamente es cuando tenemos el dilema que acabo de mencionar, de que tú vas a decidir seguirlo o seguirlo considerando uno más de los grandes maestros y filósofos. Y Él no nos deja esta última opción o decisión, porque, vuelvo a repetir, Él es realmente el Hijo de Dios y tenemos que considerar que el destino final de nuestra alma, cuando muramos, va a depender ahorita de tú que estás escuchando estas palabras, lo que tú sigas pensando acerca de la persona de Jesucristo. Muy bien. Veamos y examinemos algunas de las evidencias irrefutables, innegociables, acerca de lo que se llama la Biblia, o también como se le conoce como la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es el primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg, impreso en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina. Vuelvo a repetir, es el primer libro que se imprimió, el primero que se imprimió de todos los billones de volúmenes que existen en la historia, en la imprenta de Gutenberg, en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina, y fue traducida por un monje llamado Jerónimo en el año 435 aproximadamente después de Cristo. La Biblia no solamente es el primer libro que ha sido impreso en la historia del ser humano, y aquí deducimos, ¿verdad? Tenemos que concluir claramente que a Dios le interesaba que cuando el ser humano comenzara a llevarse a sus manos libros, el primero que pudiéramos nosotros considerar es la Biblia. Entonces, la Biblia es aparte el libro más traducido, más vendido, a más dialectos y a más lenguajes que cualquier otro libro que tú me puedas mencionar. No existe ningún volumen de literatura más vendido, más traducido a más lenguajes y a más dialectos que la Biblia. Así que esto es algo muy significativo porque nada más en 1986, estamos hablando aproximadamente acerca como de 30 a 35 años, 1986, la Biblia se había traducido a más de 450 lenguajes y a más de 6.700 dialectos en el mundo por un grupo de traductores que se llama Wycliffe o Wycliffe. Entonces, esto es absolutamente asombroso porque actualmente existen más de 13,000 copias manuscritas nada más del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina, que fue la primera impresión de la Biblia, y más de 1,000 versiones primitivas y 4,000 en el original griego. Así que, además de todas estas cosas tan singulares, tan significativas, ha sido también la Biblia el más atacado de todos los libros que se hayan escrito, el más controvertido y el más perseguido de toda la historia humana. Un ejemplo es el gran famoso filósofo François Voltaire, que murió en 1778, y Voltaire antes de morir dijo lo siguiente: cuando yo muera, ya la Biblia va a dejar de existir, pasará la historia y nadie la va a volver a publicar. Sin embargo, actualmente la imprenta más grande de Biblias
que existe en Francia, ¿verdad? Es precisamente en la casa donde murió Voltaire. Qué ironía del destino, ¿verdad? Este hombre dice, cuando yo muera, la Biblia ya no va a existir, nadie la volvió a publicar, y su casa donde él muere se convierte en la imprenta más grande de Biblias en Francia. Y Cristo dijo siglos antes que Voltaire en Lucas 21:33, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie podrá jamás terminar con las Sagradas Escrituras. Una vez que hemos visto esta unidad única y singular de la Biblia, veamos ahora otra evidencia de la Biblia, que es su unidad. La Biblia está compuesta por 66 libros y su unidad y consistencia es asombrosa y sobrenatural. Todos los 66 libros fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años. Sin embargo, a pesar de que fueron escritos 66 libros en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, y la mayor parte de los autores no se conocían porque venían de diferentes extracciones sociales. Unos fueron reyes, campesinos, pescadores, poetas, granjeros, oficiales del gobierno, médicos como Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, en fin. A pesar de que todos estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia no se conocían, lo que ellos escribieron armonizan uno con otro como si se hubieran puesto de acuerdo, y la consistencia que mantiene en esta unidad sobrenatural la Biblia es completamente de carácter sobrenatural. Y esta unidad sobrenatural de la Biblia pues simplemente demanda la existencia de una persona sobrenatural, porque solo Dios pudo haber hecho el contenido y el registro y el conocimiento que vamos a continuar desarrollando de las Sagradas Escrituras. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué evidencias científicas hay en la Biblia? El mundo del siglo XX se conoció por el siglo donde nunca en la historia había habido más descubrimientos científicos y tecnológicos que en el siglo XX. Es impresionante que después de casi 6,000 años de historia hayamos brincado del burro al motor de gasolina. O sea, todo lo que no se descubrió en los aproximadamente 6,000 años de historia que el ser humano lleva en este planeta, 6,000 años de historia, en el siglo XX se descubrió lo que nunca se descubrió antes. Por ejemplo, brincamos del burro al motor de gasolina. En 1903 y 1904, el famoso Henry Ford diseñó y construyó el primer carro modelo T que corría como 20-25 kilómetros por hora. Primer motor de gasolina. 1906-1907, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1941-42, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italianos y alemán respectivamente, hacen un proyecto para poder fabricar la primera bomba atómica, bombardeando el uranio 235, que es un elemento principal que forma la bomba atómica, bombardear su átomo y crear la desintegración, o lo que se conoce como la fisión nuclear. Esto fue asombroso porque sabemos que las primeras 2 bombas atómicas fueron soltadas en 1945 en los puertos japoneses de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, matando más de 150,000 seres humanos. Y de ahí en 1952 vimos la bomba de hidrógeno. Llegamos a los 80s, comienza el primer teléfono celular.
viene el Internet, y bueno, de los 80s, 90s del siglo pasado a nuestros días, o sea, en casi los últimos 30, 40 años, parecía como que la llave del conocimiento se abrió y de repente el ser humano ya está en la luna en 1969. El ser humano ya tiene computadoras de millones de datos y de millones de números que puede una computadora realizar y de ecuaciones inclusive en segundos. Y estamos en un mundo donde la computadora de hace un año y medio, ya es obsoleta, ya va tan rápido la ascensión de la tecnología que el ser humano ya no sabe qué hacer ahorita, que los drones, que el chip, que el internet, etcétera, etcétera, las redes sociales. Todo esto es una revolución tecnológica que desgraciadamente en el siglo pasado ensoberbeció al ser humano. Porque si alguien me pudiera preguntar cuál fue la causa por la cual el siglo XX se caracterizó por el mayor número de ateos de toda la historia, precisamente cuando el ser humano alcanzó el nivel que ha alcanzado y creímos que la ciencia, la diosa ciencia, la diosa del sexo, el dios de la tecnología, comenzamos a ensoberbecernos y a creer que teníamos en nuestras manos el mundo entero, íbamos a ir a Marte, íbamos a ir a la Luna, íbamos a conquistar el espacio, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando Dios comenzó a humillarnos, a aplastarnos y a demostrarnos, después de todos estos descubrimientos tecnológicos y científicos, que no somos más que seres humanos finitos. Estamos completamente limitados en nuestro conocimiento y que ahora con todo este conocimiento y con toda esta tecnología que hemos alcanzado, nos hemos descubierto que tenemos problemas mucho más grandes adelante de nosotros y no tenemos nosotros la capacidad para poder resolverlos. Nada más como un ejemplo, ¿verdad? Este famoso virus del COVID-19, o sea, que surgió en marzo de este año 2020, o sea, comenzamos a pesar de que hay descubrimientos tremendos con el microscopio electrónico en la virología, epidemiología, etcétera, bacteriología, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cómo la mayor parte de los científicos han cambiado de opinión. No, pues creo que es esto, creo que el origen es aquello, creo que esta es la solución, creo que esta es la medicina, etcétera, etcétera. No llegamos a conocer todavía su contagio verdadero, que si es a 1 metro, que si es a 2 metros, que si flota en el aire, que si es a través de la ropa. Es impresionante la ignorancia que aún tenemos del mundo microscópico. Esto es solamente un botón de muestra para darnos cuenta que no somos dioses. No somos dioses, no tenemos todo el conocimiento absoluto. El conocimiento absoluto le corresponde a Dios. Estamos limitados y necesitamos a Dios desesperadamente y la comunión que Cristo nos vino a traer para que podamos comprender realmente aquello que nuestra mente limitada no puede todavía asimilar ni absorber, se ha revelado mediante la Biblia. Muy bien. Dentro de las evidencias ahora científicas de la Biblia, abrimos la Biblia en la primera página, el libro del Génesis, y encontramos en la primera página de la Biblia el orden exacto de la creación, tal como la física, la biología lo afirman y lo confirman y están de acuerdo en ella. Por ejemplo, en los primeros 23 versículos de la primera página de la Biblia describen el orden perfecto de la creación. En el primer día, dice la Biblia que fue la luz. En otras palabras, el espectro electromagnético que rodea a la Tierra. Vean ustedes, detrás de toda esta revelación lo que se encuentra, o sea, el Dios que creó el universo y el planeta Tierra es como cuando tú, por ejemplo, te casas. ¿Qué pasa cuando tú te casas? Bueno, pues preparas tu nidito de amor, ¿verdad? Tu departamento, tu casa, tu refrigerador, por lo menos, tu cama, las cosas esenciales para que lleves ahí a tu novia. Entonces, Dios como un novio de nosotros, ¿verdad? Como si fuera un novio o como estuviera preparando algo para la creación
que hizo Dios tan maravillosa al habernos dado el privilegio de ser creados a su imagen y semejanza, tenía que preparar el mundo antes de ponernos en este planeta. Y aquí vemos la mano de la providencia divina y el poder impresionante y el amor de Dios. Entonces Dios tenía primero que, si iba a comunicarse con nosotros, que crear un espectro electromagnético, porque para ustedes que no saben qué es esto, o es un término físico, el espectro electromagnético es la capacidad que existe alrededor del planeta Tierra para que tú y yo podamos hablar y nuestra voz viaja en ondas. Entonces tú ahorita me estás escuchando gracias al espectro electromagnético, porque mi voz se está siendo grabada en una cinta o a través de cualquier otro medio de la tecnología moderna, y capaz de que se prende el radio, o prendes el CD o prendes el aparato que sea y escuchas la voz o los cantos de las personas, porque quedaron ahí impregnadas, sus ondas del magnetismo ahí quedaron impregnadas en la cinta o en las diferentes bandas o frecuencias, y esto nos da la libertad y el acceso a oírnos unos con otros. Para que me vayas entendiendo, si nos salimos de la atmósfera del planeta Tierra, allá en la Luna no te puedes comunicar con nadie. Si nos vamos, mi esposo y yo a la Luna, y yo le digo, oye Marta, no me va a poder oír, porque ya saliendo de la atmósfera ya no viaja la voz en ondas, y la luz igual, ¿verdad? La luz viaja también en ondas, a miles de kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, el espectro electromagnético es el que hace posible la comunicación entre nosotros sin que necesitemos un micrófono, o a menos que sea un auditorio grandísimo, pues claro que amplificas tu voz. Pero primero Dios puso el espectro electromagnético porque Él nos estaba dando el mensaje que lo más importante era que cuando descubriéramos que Él es nuestro creador y sustentador, el Dios que dio a su Hijo Jesucristo y que nos amó de tal manera para que si creyéramos en su Hijo no nos perdiéramos, mas tuviéramos la vida eterna, ese Dios pudiera comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con Él a través de la oración. Es cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos transmitiendo, estamos nosotros de alguna forma maravillosa, como el incienso en el Antiguo Testamento subía, dice la Biblia que era un tipo de la oración en el Antiguo Testamento, y subía con un olor agradable a Dios. Así nuestras oraciones, dice la Biblia, son el gozo de Dios. Nuestras oraciones suben, esas ondas que emitimos, ¿verdad? Suben de alguna forma misteriosa hasta el tercer cielo, traspasan la atmósfera y llegan a la presencia de Dios. Y entre nosotros también podemos transmitirles, y tú le puedes decir a tu esposa, te amo, ella te puede decir, te amo, a tus hijos, los amamos, etcétera, etcétera. Y cuando nos comunicamos, estamos manifestando algo, un don que Dios nos ha dado para poder no solamente comunicarnos entre nosotros, sino también comunicarnos con Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios hizo en primer lugar la luz. Ahora lo vamos entendiendo. En segundo lugar, hizo el firmamento todo alrededor. En otras palabras, dice la Biblia que Dios separó las aguas y creó el firmamento, o el espacio exterior que está fuera de la atmósfera, porque Dios tenía que poner leyes cósmicas antes de ponernos a nosotros aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas leyes cósmicas? Bueno, la ley de la gravitación, la ley del electromagnetismo, como ya lo vimos, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, etcétera, etcétera. Y gracias a estas leyes cósmicas que rigen el universo, existe la ciencia. Porque los científicos no podrían de ninguna manera adentrarse en la observación, porque es lo que hace un científico. Para algo que sea científico se tiene que primero observar, comprobar posteriormente, etcétera, etcétera, en un laboratorio, en un tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que estas leyes son absolutas y son continuas, así como cada día amanece, cada día sale el sol,
el aire sigue siendo oxígeno mezclado con hidrógeno y otros gases, así como la ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Estas leyes, porque funcionan de una forma continua y consistente, existe la ciencia, existe la astronomía, existe la primera ley de la termodinámica, etcétera, etcétera, que son las que rigen todas las demás ciencias que existen. Entonces, Dios creó estas leyes cósmicas antes de ponernos en el universo. En tercer lugar, creó la tierra y el mar. No podía Dios ponernos en un planeta donde no hubiera agua, ni tampoco hubiera tierra. Vemos en cuarto lugar que Él crea el sol, la luna y las estrellas. Pero perdón, aquí hago una corrección. El sol, en los primeros 6 días de la creación, Dios no creó el sol y la luna y las estrellas. Ya existían. Cuando dice la Biblia en Génesis 1, versículo 14, esto es muy interesante. Génesis 1:14, dijo Dios, haya lumbreras. No dice Dios y Dios creó. Porque la palabra cuando se usa anteriormente y Dios creó, es la palabra vara, con B de burro, como suena B-A-R-A, vara, que significa crear de la nada, ex nihilo. Y cuando dice la Biblia, haya lumbreras, está hablando y está usando la palabra hayas en el hebreo, que significa simplemente poner en movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el sol y la luna y las estrellas, antes de que Dios recreara la creación, que esta es otra conferencia que vamos a dar en la historia del mundo preadámico, donde la Biblia dice que antes que nosotros ocupáramos el planeta, lo ocuparon los ángeles antes que nosotros. Había ángeles aquí en este planeta. Lucifer fue creado aquí en este planeta antes que nosotros. Hubo una rebelión angelical y el mundo se entenebreció, quedó bajo el agua, etcétera, etcétera. Y Dios, a partir del versículo 13 del Génesis, comienza a recrear, a volver otra vez a formar a una nueva especie que somos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza. Pero el sol y la luna ya existían en el mundo anterior. Simplemente dejaron de tener movimiento, se apagó el sol, se apagó la luna y Dios volvió otra vez a decir, haya otra vez el movimiento del sol y la luna, porque recordamos que la luz fue creada en el primer día. Entonces, esa luz que fue creada en el primer día no era la del sol y la luna, como ya lo acabamos de ver, porque hasta el versículo 14, Dios pone en movimiento el sol y la luna. Muy bien. ¿Están aprendiendo algo? Ojalá que sí. A mí me encanta compartir y estudiar de veras. Es un deleite y un privilegio para mí el que Dios me permita enseñar la palabra de Dios. En el quinto día, Dios, ahora sí, crea los peces y las aves. Y lo vemos claramente en el versículo 20 del Génesis 1. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dios saca de las aguas a los peces, o sea, del material que los hizo. ¿Por qué? Para que pudieran ellos tener un sistema de branquias que no tenemos nosotros, y a nosotros que nos hace de la tierra, lo vamos a ver después, ¿verdad? Dios agarra el polvo de la tierra, que tiene los 19 elementos químicos y los 4 gases que tiene el cuerpo humano, ¿sí me escuchaste? Del elemento que Dios nos formó, que es la tierra, que tiene 19 elementos químicos y 4 gases, son los 19 elementos químicos y los 4 gases que tenemos los seres humanos. Así que cuando Dios hace algo, a los peces los hace del agua, porque es en el agua donde ellos van a tener su hábitat. Entonces tenían que tener un cuerpo especial diferente al de nosotros. Al de nosotros nos hace de la tierra, y la tierra, lógica y forzosamente, tiene que producir manzanas, sandías, higos, lechuga, vegetales. Todos los elementos que están a nuestro alrededor fueron creados por Dios y puestos para alimentar un cuerpo que fue también formado de la tierra. Entonces la tierra produce frutas, vegetales, etcétera, etcétera, y es precisamente lo que la tierra produce lo que nos tenemos que comer. Y esta es la razón por la cual en el siglo que nos encontramos, el ser humano se ha adelantado a Dios, ha violado las leyes de Dios
y hemos comenzado a fabricar alimentos de nosotros con compuestos químicos. Tú compras una lata de Monster, una Red Bull, una Coca-Cola, y lo único que estás haciendo es autodestruirte. Estás atentando y violando algo que Dios hizo, porque estás ingiriendo y metiéndote a tu cuerpo veneno puro. Y esta es la razón, pues, por la que también muchas personas no tienen un sistema inmune o inmunológico lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la guerra bacteriológica, virológica, etcétera, etcétera, y son expuestos y son personas más sensibles o más vulnerables a enfermarse más rápidamente que otras personas. Entonces, es importante que nosotros veamos esto y vemos también nosotros en final lugar que Dios hizo en el sexto día los animales y el ser humano. Entonces, este orden, el primer día la luz, el firmamento, la tierra y el mar, el sol, la luna y las estrellas, los peces y las aves, y en último lugar, los animales, y la culminación de su creación fue el ser humano. Va a ser muy importante que continuemos con este estudio maravilloso. El próximo sábado, en la serie de preguntas y respuestas, vamos a ir adentrándonos en todas estas evidencias científicas maravillosas que cuando ya las examinamos con un microscopio, ¿verdad?, y detenidamente y de una forma objetiva y honesta, podemos descubrir lo maravilloso que es la creación de Dios y el Dios que hizo de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella existen. A nosotros nos dio el privilegio de ser diferentes a todo lo que Él creó, a los animales, a las aves y a los peces, porque nos creó a su imagen y semejanza, para que tú y yo pudiéramos tener contacto con Él a través del Espíritu, de lo cual hablaremos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga y acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque mis palabras no hay nada perverso ni malo en ella, dice la Biblia. Todas ellas son lógica y tienen conocimiento, y para los que han alcanzado la sabiduría pueden descubrir las maravillas que Dios tiene en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por ti y murió en la cruz para que tú pudieras también comenzar tal vez desde este momento a tener comunión con Él. Que tengan mucha paz. Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin que haya resuelto estas interrogantes, y a usted le invitamos que siga sincronizándose con nosotros en las próximas entregas de este programa Preguntas al Aire.